Bueno, bienvenidos aquí al programa, de vuelta, un programa especial, un programa en el que queremos con ustedes y con nuestros invitados que conozcan quiénes son y quiénes han sido esos grandes periodistas que han hecho parte del mundo de la información de este país y que quizás han sido las personas que mejor han contado la historia de este país, desde lo cotidiano, desde el riesgo, desde el ensayo, desde muchos rincones, y algunos desde otros países, lamentablemente. En todo caso, hoy está con nosotros Olga Bear. Olga Bear se puede considerar una dama del periodismo colombiano, una mujer que después de una larga trayectoria, siempre con un gran éxito, por cierto, y ese gran éxito, como estamos antes comentando, fuera de cámara, gracias a su orden, a su enorme disciplina, es de esos periodistas. Es de esas mujeres que nació para ser periodista. Yo creo que hubiera sido un fracaso en otra cosa que no fuera ser periodista. Gracias, Olga, y bienvenida. Muchísimas gracias. Aquí feliz de estar de nuevo en la Tadeo. Muy bien. Olga, vamos a intentar, yo voy a intentar como hacer un paisaje de una Olga niña, preadolescente. Esta Olga pertenece a un mundo que le llega, que es un mundo, la guerra de Vietnam, unos jóvenes extraños en Francia que quieren levantar los adoquines porque debajo está el mar, unos muchachos con melena que hablan de submarinos amarillos y otros que dicen que ya están satisfechos, ¿no? Y cosas así. Es un mundo convulso, las elecciones del 70 en Colombia, es un mundo que te va llegando y te va llegando y te va llegando. ¿Cuál fue la noticia en aquella época que dijiste tú quiero ser periodista? Pues hay una cosa muy rara que a mí me pasó y es que de origen yo no quería ser periodista. Yo quería ser guionista y directora de cine. Incluso cuando estaba en los últimos años de bachillerato empecé, ante la oposición de mis padres, empecé a conseguirme una beca para estudiar cine en Quebec, en Canadá. Cuando ya me la gané y todo salió muy bien, resulta que mi papá descubrió que en la Universidad de Jorge Tadeo Lozano acababa de empezar una facultad de comunicación social y que una de las especialidades, hoy le llaman énfasis, era cine. Entonces se encontró ahí como por dónde meterse y dijo, mejor estudias algo más genérico, la comunicación social. Y de ahí tal vez podrías hacer tu especialización en cine y te mando a hacer la maestría a Canadá. Y como en esa época uno no hacía lo que le daba la gana, sino lo que el papá decía, entonces le dije, con mucho gusto papá, y me vine a Bogotá a estudiar a la Tadeo. Pero entonces ese es el momento en el cual yo llego a la universidad y descubro algo que no fue una noticia, sino algo de la realidad de este país. Yo crecí en una burbuja, una familia judía, clase media alta, colegio privado, amigos del club, y llego a Bogotá a estudiar en la calle 23, pero a vivir en la 19 con cuarta. Entonces me azotó la pobreza, el gamín de la calle, el señor desposeído que caminaba, el raponero, la pobreza, la buseta o el bus Olaya Quiroga, que era el que tenía que tomar de vuelta cuando iba a trabajar a Todelar, porque rápidamente conseguí un trabajito en la radio, en deportes. Y yo creo que eso fue lo que a mí me estremeció, conocer un país que era absolutamente desconocido para mí. Vamos a hacer un pequeño juego, porque es interesante lo que me acabas de decir, que querías estudiar cine. Lo que hiciste de alguna forma es dar el salto, te fuiste al otro lado, de la pantalla. Te pusiste delante de la cámara, no detrás de la cámara. Claro. Y eso es una situación realmente interesante y es ahí donde empieza quizás lo que dices tú. Ya no quieres ver el mundo como un voyeurista por el ojo de la cerradura, sino quieres ver el mundo abriendo la puerta y metiéndote en él, implicándote y manchándote como diría el poeta, ¿no? Pero bueno, en todo caso, llegas a Tadeo, estudias en Tadeo. Siempre uno cuando hace una carrera complicada de escoger, además periodismo es una carrera que yo creo que uno se la pasa toda la vida cuando hace periodismo preguntándose, ¿será que esta es la carrera que quería? O sea, es una carrera que siempre te hace preguntarte muchas cosas, ¿no?
¿Quién es el profesor que tú recuerdas de tu época que influyera de una forma importante en todo tu proceso, en el que hicieras definitivamente, sí, quiero ser periodista? Hubo una serie de profesores maravillosos, increíble. La categoría que había aquí en la universidad hizo que yo me encantara más que nada con la comunicación, más que con el periodismo. Recuerdo mucho mi profesor de cine, Hernando Martínez Pardo, uno de los mejores críticos de cine que ha dado este país, y aprendí de cine con él. Recuerdo mi profesor de fotografía, que era Fabio Serrano, que era el fotógrafo estrella de la revista Cromos, y nos ponía unos retos maravillosos. Recuerdo un reto, una vez vino Celia Cruz a cantar a Bogotá, y el hombre nos consiguió unas boletas de prensa, y dijo, ustedes van a ir conmigo con sus cámaras, y yo ya le dije a Elvira Mendoza que voy a entregarle un paquete de fotos sin decirle qué es de mis alumnos y qué es mío. Y lo que ella publique, estudiante que lo haya realizado, tiene 5. Y mi foto a Celia Cruz fue carátula de la revista Cromos, estaba yo tal vez en 3er semestre. Entonces, cuando uno va al puesto de revistas y ve la foto de Celia Cruz, que la hizo esta estudiante, uno dice, ese es el camino, por ahí voy. Entonces teníamos unos profesores que nos estimulaban todo el tiempo. Era absolutamente maravilloso, pero además, como la facultad era muy joven, yo creo que fui la 3ª generación. Entonces, esos pollitos de periodista o de comunicadores, de esas 3 generaciones, primera, segunda y tercera promoción, fuimos como si fuéramos una sola. Entonces me acuerdo Marta Bocio, que después se casó con Hernando Martínez, su profesor, que es una gran libretista colombiana. Recuerdo Clara Riascos, que es estudiante un semestre antes que yo, una gran documentalista. Recuerdo a Diego Hoyos, Diego León Giraldo, o sea, gente de primera línea. Y de mi curso, bueno, Amparo Pontón, una gran periodista muy combativa de la época, y una serie de compañeros de pupitre, que nos alimentábamos, éramos como siameses, estábamos todo el tiempo juntos explorando, analizando la realidad del país. Tal vez un profesor que influyó mucho también en mí fue el profesor de teatro, Carlos Duplat. Y bueno, hubo muchos otros más. Fue una camada de estudiantes maravillosa, pero una camada de profesores también, que hizo de nosotros, creo que no soy modesta al decirlo, grandes profesionales. Cuando ya te toca, sales de la academia, ya tienes que enfrentar, ya tienes un aliciente, has publicado una portada. No, y yo desde primer... Gran aliciente. Claro, pero desde primer semestre yo empecé a trabajar en Todelar. Sí. Entonces cuando yo ya me gradué, yo ya llevaba 4 años trabajando en el medio. Ya cubría política, ya cubría congreso. O sea, pero estás trabajando en Todelar, ya fue. Periodista de planta, cuando haces... Claro. Cuando ya por fin ya te gradúas. Ahí es cuando doy el salto a la televisión. Desde Todelar te vas a la televisión. Sí, exactamente. ¿Qué recuerdos de esa radio, de esa época? Era una radio muy linda, realmente los géneros periodísticos los podía uno manejar todo el tiempo. No es como ahora que son los informes y uno no sabe ese informe qué es como un salpicón de todo. Allí el género de la entrevista existía, la crónica, el reportaje. Éramos muy reporteros. Gracias a Todelar yo soy reportera y lo he sido durante 38 años y lo sigo siendo. Para mí el trabajo de campo es como la génesis de cualquier trabajo periodístico. ¿Cuál fue la noticia inolvidable? He tenido muchas. De las primeras, el descubrimiento de Ciudad Perdida de los Taironas. Esa fue mi primera noticia mundial. Esa fue una noticia maravillosa. Yo a veces pienso que cuál ha sido la mejor, a veces es cuál ha sido la peor. Porque es que, claro, cubrir la toma y contratoma del Palacio de Justicia es lo peor que yo he hecho en mi vida, pero al mismo tiempo profesionalmente es de lo más grande. Indudablemente los procesos de paz con el M19, el EPL y otras 5 organizaciones es de lo más reconfortante que tal vez he podido cubrir y espero cubrir el próximo.
proceso de paz, o sea, la próxima firma de la paz, espero poder cubrirla. Hay otra memorable, tal vez uno de los días más emocionantes que he tenido en mi vida, que es el día de la firma de la nueva Constitución, la Constitución del 91. Ese es un día inolvidable para mí. En efecto, Olga Bear, es imposible entender las últimas décadas de Colombia sin ver Colombia a través de la pluma de Olga Bear, a través de sus reportajes, a través de sus atinadas noticias y atinados apuntes en torno a muchas noticias muy delicadas. Para mí, qué complicado tiene que ser, por ejemplo, la toma del Palacio. Fue muy duro, además, porque como yo iba a lanzar mi primer libro, Las Guerras de la Paz, yo había pedido 5 días de licencia, una semana de licencia, porque mi libro se iba a lanzar el 8 de noviembre de 1985, y se lanzó el 8 de noviembre del 85, y parecía más un sepelio que un lanzamiento. La gente lloraba terrible, había 50 personas y no sabíamos qué hacer con nuestras vidas, un día después del final de la toma. Fue muy desgarrador, fue terrible, fue en vivo y en directo vivir la historia de este país, la historia del drama de este conflicto y de la intolerancia, muy fuerte. ¿Cómo hace un periodista colombiano para poder separar toda esa carga emotiva frente a un conflicto, frente a situaciones realmente crudas, como pobreza y miseria, mucho más lejos la guerra en sí misma, ¿no? Separar. Para mí la respuesta es muy fácil. No, es que yo no creo en la objetividad, y yo no creo en la neutralidad, y yo no creo en la fuente contra fuente. Eso nos lo vendieron los gringos en la década de los 70s. Pero yo muy pronto en la década de los 80 rompí con eso. Yo hago periodismo de autor. El periodismo de autor es aquel en el cual usted le dice a su público, yo pienso así, yo creo así, y este es mi punto de vista. Si usted lo quiere rebatir, está en su derecho, pero yo no le vendo una idea de neutralidad que es una idea engañosa. Entonces para mí es muy fácil, yo no tengo problema con eso. Hay una cosa realmente extraordinaria en la biografía de Olga Bear. Olga Bear es una mujer de trinchera, es una mujer que además codo a codo con periodistas muy duros también de aquella época, y no solo de periodistas nacionales, sino también internacionales, que esto era un campo extraordinario para muchos periodistas y muchas agencias de noticias. Pero hay una cosa extraordinaria, ¿cómo es posible que pase de un periodismo complicado de cubrir al periodismo deportivo? No, fue al revés. Sí, yo entré a Todelar por un golpe de suerte, porque iba a haber un mundial de básquetbol y esta gente en Todelar, obviamente nadie hablaba inglés, y yo fui a Todelar a buscar un libreto de radionovela, porque al profesor de radio se le ocurrió que hiciéramos una radionovela, pero no nos enseñó cómo se hacía. Tal vez era el método ese explore y después yo le digo que está bien y que está mal. Entonces yo vivía ya en esa época a 3 cuadras de Todelar, y yo dije, yo voy a ir a mirar cómo graban los del elenco Todelar, que iban a grabar Calimán y esas radionovelas de la época. Y me recibió en la puerta, me preguntó un señor joven, me dijo, buenas, ¿de qué se le ofrece? Le dije, estoy buscando un libreto y quiero ver cómo se graba. Yo la llevo con mucho gusto, y resultó ser Óscar Restrepo Pérez, Trapito, que es un gran comentarista deportivo, un periodista deportivo. Hoy en día es el jefe, el director de deportes en RCN. Y entonces, en el camino hasta el 3er piso, al cucurucho ese donde se grababan las radionovelas de Todelar, me empezó a preguntar que de dónde venía yo. De Cali. La ciudad deportiva de Colombia. Eso fue en el año 75, y en el 71 habían sido los Juegos Panamericanos en Cali. Entonces había como esa imagen de que todo el mundo en Cali tenía que saber de deportes. Yo le dije, bueno, conozco algunos deportes, he practicado tal cosa. Me dijo, ¿y usted habla algún idioma aparte de español? Le dije, sí, yo hablo inglés y francés. ¿Qué va a hacer usted dentro de 15 días? Bueno, pues ir a la universidad, ¿qué más voy a hacer? ¿No le interesa trabajar para nosotros, para el Mundial Femenino de Básquetbol? Yo le dije, pues por supuesto que sí. Y ahí fue como yo me enganché y empecé a trabajar sábados y domingos. La matriz de Todelar se llamaba Radio Continental. Esa era como la emisora principal. Y ellos compraron, él y Pastor Londoño, que era un locutor, compraron el espacio de la mañana de sábados y domingos.
y crearon un programa que se llamaba Matinal Deportiva Continental. Entonces ahí trabajé yo un año, hasta que Jorge Enrique Pulido entró una vez así como un volcán y dijo, niñita, usted está perdiendo el tiempo aquí, usted nunca va a hacer nada en el deporte porque el deporte es para hombres, véngase conmigo. Y me sacó casi de las mechas y me llevó al noticiero. Algo vio en mí, no sé, ¿sí? Y me llevó y ahí fue que empecé ya en el noticiero. ¿Por qué México? Porque había un mundial de fútbol, fíjese usted. Yo salí exiliada después de un allanamiento y de una situación muy violenta contra mí por denunciar no solamente la violación de derechos humanos por parte de las fuerzas militares, sino los desaparecidos del Palacio de Justicia. Fui la primera que dije, aquí falta gente y se necesitan respuestas, y los nombres son estos, estos y estos. Entonces el ministro de la Defensa, el general Vega Uribe, decidió allanarme. La Procuraduría después hizo una investigación que declaró finalmente ilegal el allanamiento a mi casa, y en el documento, en la sentencia, ellos dicen que hay una presunción de que me querían desaparecer. Entonces yo afortunadamente no estaba en mi casa y Belisario Betancur prácticamente me sacó del país. Yo me fui al apartamento, me fui para donde se van los comunistas, a Miami. Mi hermana vivía en Miami, entonces me fui al apartamento de ella, bueno, aquí cruzadora, y ahora qué carajos hago yo con mi vida. Y dije, me tengo que ganar la vida. Entonces empecé a mirar qué había en España, dije, hay la vida en español. Entonces dije, ¿qué hay en España, qué hay en Argentina, qué hay en Venezuela? Y claro, inmediatamente dije, hay un mundial de fútbol en México, mundial del 86. Yo creo que a Margarita Vidal, a Yamida Amada, a toda esta gente le interesará que yo haga unas notas sobre los estadios y sobre cómo se prepara México y el México que encontrarán los turistas. Medio traída de los cabellos todo, pero llamé a Margarita Vidal, que tenía un noticiero que se llamaba Noticias 1, casualmente, y de inmediato me dijo, 6 informes, invénteselos. Yo creo que la gente en el fondo es, esta niña se va a morir de hambre, démosle qué comer, ¿sí? Y aparecieron una serie de angelitos, apareció un angelito que se llama Darío Arizmendi. Él era director del periódico El Mundo de Medellín. Y de pronto llama a México y dice, niña, a mí me decían niñita, es que yo era una niñita porque yo era, o sea, estaba en comparación con los otros periodistas, yo que empecé muy joven a los 18, en primer semestre de universidad, pues era la niñita. Entonces Darío me llamó y me dijo, niñita, ¿usted qué está haciendo en México? Yo, no, pues Darío, lo del mundial, no sé qué. Dijo, no, eso a mí no me sirve. ¿Le sirve una columna semanal, los sábados? Y yo, claro, ¿y me va a pagar? Por supuesto que le voy a pagar. No le puedo pagar lo que pagan otros medios, pero sí le voy a pagar. Y una serie de angelitos que dijeron, nos interesa esa plaza. Y ahí me quedé. Bueno. Y fue delicioso. ¿Se comportaron los compañeros? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Muy en Cures Mundial de México, ya empiezas también a meterte en el mundo del ensayo, empiezas a hacer pinitos ya de México, pero antes de México hay una cosa que me deja muy sorprendido, es esa periodista, como dices tú, esa niña metida en todo ese fragor. Muchas veces uno habla con alumnos, con las carreras y tal, y les comentas, ¿no? Dice, oye, mira, existe un mundo así, existe Siria, existe esto, existe lo otro. ¿Cuál es el consejo que tú le darías a esos alumnos que están jovencitos, alumnas que ya están para salir, para que sí se metan, que hay cosas que contar, que hay... Sí, no vemos por otros derroteros la entrevista. Mira, yo creo que lo fundamental es saber en qué país vivimos. Si viviéramos en Suecia o en Noruega, no sabría qué decirles, porque no hay mucho sobre qué trabajar. Pero este es un país lleno de historias, lleno de temas, lleno de personajes. No necesitas meterte en la guerra dura para hacer un muy buen periodismo. Lo importante es no tener miedo de salir a la calle, no tener miedo de preguntar, no tener miedo de equivocarse, en el fondo. O sea, explorar este país, explorar nuestra sociedad, explorar todos esos héroes anónimos que sobreviven en esta patria tenaz, y salir a la calle, salir, ahora que están tan pegados de los dispositivos móviles, de las computadoras, del comunicado oficial de los ministerios, salir a la calle, en la calle está todo. En la calle está todo. Y en la calle está todo, regresa de México. Ahí en México escribí Noches de Humo, el libro del Palacio. Sí. Sí.
de Noches de Humo. Que no podría haberlo escrito y publicado si hubiera vivido en este país, porque lo publiqué en el año 87, cuando estábamos en la época dura de paramilitarismo y de fuerte poder de las Fuerzas Armadas colombianas, muy relacionadas con los paramilitares además, toda esta cosa del Magdalena Medio y demás. Entonces, al estar en México, estaba en una trinchera más cómoda. Y también te permitía mantener como una distancia objetiva claro. del conflicto. Sí. Regresas a Colombia, vuelves, continúas trabajando, sigues haciendo trabajos de reportería, sí. Pero curiosamente hay algo que en tu biografía es realmente sorprendente. Pasas a trabajar en el gabinete de prensa de un político. Sí. Que luego sería de Juan Martín Caicedo. Juan Martín Caicedo. Sí. Estás en un lado de la trinchera, luego te vas al otro lado de la trinchera. Sí. ¿Cómo logras, bueno, ¿cómo logras hacer ese proceso? Yo tuve una pequeña experiencia en el año 86. Todo el mundo decía en este país que Turbay Ayala le iba a dar el poder a López, ganara o no ganara, porque en este país ganaba Rojas Pinilla, pero le daban el poder a Pastrana. Ese tipo de cosas pasaban, ¿no? No importaba quién ganara las elecciones, el presidente de turno decidía quién se sentaba en ese solio el 7 de agosto. Entonces todo el mundo decía que Turbay Ayala no le iba a dar el poder a Belisario si se lo ganaba. Entonces Turbay Ayala un día hizo una reunión ahí con su equipo, Diana Turbay, Marta Montoya, Jorge Mario Eastman, que era su gran amigo, que era el ministro de gobierno, y dijo, aquí yo necesito conseguir a una persona que sea la persona más de la oposición que exista en este país, porque yo necesito que de verdad el país entienda que el que se gana las elecciones es el que va a ser presidente. Y Jorge Mario Eastman dijo, de la oposición yo se la tengo, ya le aviso, presidente. Entonces al otro día me llamó al noticiero Contrapunto, me dijo, Olga, yo necesito que venga y necesito, usted me dice con qué disculpa, pero necesito que venga a trabajar conmigo. Yo dije, ¿trabajar con el gobierno de Turbay? Te enloqueciste, Jorge Mario. Las torturas, los no sé qué, Brigada de Institutos Militares, Vega Uribe. Me dijo, es que de eso se trata. Por eso es que la queremos aquí. Y el presidente Turbay quiere que eso sea así. Entonces yo fui, hablé con él, me dijo, necesitamos que usted venga al comité de vigilancia electoral. Y si usted está ahí, usted se va a dar cuenta si hay fraude o no. Es una cosa muy cerrada. Le dije, ¿y en condición de qué? Me dijo, el cargo que usted quiera. Entonces le dije, lo único que yo puedo venir aquí es a ser periodista. En esa época no se acostumbraban las oficinas de prensa. Había una oficina de prensa en Palacio, no había más. Entonces yo le dije, vamos a crear una oficina de prensa. Entonces yo monté la primera oficina de prensa que hubo en lo que es hoy el Ministerio del Interior. Cuando Jorge Mario fue a Palacio a contar la historia, Diana Turbay montó en cólera y dijo, ¿cómo? Una trinchera de la oposición en el Ministerio del Interior. Se enloqueció Jorge Mario. Y Turbay dijo, no, bien, una trinchera de la oposición, eso es lo que necesitamos para que vean que aquí no nos vamos a robar las elecciones. Y no se la robaron. La verdad es que estuvieron cerca, pero no hubo ese fraude que el país esperaba a favor de López Miquelsen. Cosa que incentivó un poco la furia de López contra mí, porque yo fui ahí como esa quinta columna que impidió que él fuera presidente un poco, no por mí, pero en algo contribuyó. Entonces yo ya tenía esa experiencia. Las elecciones fueron el día tal, no recuerdo la fecha, finales de mayo, creo, o comienzos de junio. Terminaron las elecciones, la registraduría le dio la credencial a Belisario de presidente electo y ese día renuncié. Entonces me dijo Jorge Mario, ¿no le interesa estar aquí? ¿Qué me va a interesar? Yo vine a prestarle un servicio a este país, es que no hubiera un fraude. Terminó mi función y me fui. Y de nuevo me fui al noticiero. Entonces yo tenía ya esa experiencia, que era navegar en esas muchas aguas. Chistoso como venían los congresistas a mi oficina para ver, interceder, una cita con el ministro y a todos los mandaba para el carajo, los puestos, la corrupción, todo eso la esquivaba totalmente. Luego cuando ya volví de México, que estamos hablando 4 años después, 5 años después, tuve una imprecisión.
Belisario fue presidente en el 82, del 82 al 86. Esto sucedió de enero a junio del 82, lo de la oficina de prensa. Luego ya cuando volví a Colombia en el año 90, yo iba a entrar a trabajar a un noticiero que se llamaba Noticiero Nacional, dirigido por Javier Ayala. Y Javier iba a inventar un cargo para mí, para que yo pudiera trabajar en ese noticiero. Cuando Juan Martín Caicedo se dio cuenta de que yo había vuelto al país y que tenía una niña de 6 meses de nacida. Él y Lía, su esposa, amigos míos de vieja data. Y el hombre dijo, ella va a trabajar en un noticiero, en esa locura que es trabajar en periodismo en este país. ¿Con una bebé? No, eso no lo voy a permitir. Y me llamó. Me dijo, Olga, usted necesita tiempo para su niña. Entonces yo le dije, pero trabajando en la alcaldía, ¿qué tiempo voy a tener? Me dijo, cuando usted no puede ir a su casa, la niña viene. Y la niña se la pasaba en la alcaldía, aprendió a gatear, a caminar, a comer, todo en la alcaldía, allá vivía. Años después, cuando ya tenía como 10 años, un día nos encontramos con Juan Martín en algún lugar y le dijo, usted era la que gateaba sobre mis decretos. O sea, fue como un oasis que hubo en medio de toda esta locura en la que he vivido siempre, que me permitió estar con mi hija y por eso lo acepté. Y fue una experiencia que relato en mi libro A bordo de mí misma, una experiencia de vida muy fuerte, porque fue esa confrontación entre el viejo y el nuevo país. Y finalmente terminó en un desastre, como suelen terminar ese tipo de cosas. Primero con mi salida abrupta del noticiero, de la oficina de prensa. Yo tenía un gran aliado que era Carlos Medellín, que después fue ministro de Justicia y demás. Y Carlos salió a las 3 semanas después. O sea, nosotros éramos el nuevo país. Juan Martín se quedó con el viejo país y terminó encarcelado, ¿sí? Por seguir los consejos de los que no entendían la nueva constitución, el nuevo país y las nuevas normas que nos regían. Él afortunadamente años después fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia, pero la pasó duro por esa confrontación interna que se daba, que fue muy interesante desde el punto de vista político. ¿En qué época estaba en su fragor el narcotráfico? Bueno, lo del narcotráfico era algo que nos... La parte fuerte, que fue finales de los años 80 y que se mezcló con el paramilitarismo, yo vivía en México. Entonces no me tocó esa parte a mí. Luego, cuando terminé ese año, esos 9 meses que trabajé con Juan Martín en la alcaldía, ya entré a Univisión. Pero Univisión tenía 2 corresponsales permanentes. Uno era Raúl Benoit, que cubría todos esos temas, narcotráfico, política, después en la época de Samper, Proceso 8000 y todo eso. Y yo trabajaba en un programa diario de Univisión que se llama Primer Impacto. Entonces no tenía que estar tan pendiente de la noticia diaria. Yo hacía más reportajes, crónicas urbanas, rurales, otro tipo de temáticas. Hay una constante, que he visto en tus escritos, en tu obra literaria también, es el contar, la obsesión de contar las cosas, ¿no? Los 12 apóstoles, ¿no? Sí. O sea, el otro día hablábamos, otro grupo de periodistas, decíamos, el tema del posconflicto va a ser quién va a contar la historia de Colombia y cómo se va a contar. Hay una especie de ajuste de cuentas de querer contar la historia de Colombia en los 12 apóstoles. Por una parte es eso, yo creo que es el compromiso con la historia de este país, pero lo otro también es el compromiso con la verdad. Yo siempre hago una diferencia entre la verdad histórica y la verdad jurídica. El hecho de que en este país los criminales anden sueltos no significa que las cosas no hayan sucedido. Entonces pueda que un fiscal absuelva, o sea, diga no condenemos a este, pueda que un juez diga es inocente, pero los muertos están allí. Y las viudas y los huérfanos enterraron a esa persona. Y el país, el municipio o la localidad o la región vivió ese terror. Entonces, yo no soy juez ni me interesa construir la verdad jurídica. Yo me apoyo en expedientes y me apoyo en insumos jurídicos para alimentar esa verdad histórica que construyo. Pero mi compromiso es con la historia de este país. Y más que con la historia, con la gente que vive en este país.
Olga, has cumplido muchas metas, digamos, por lo menos que te has propuesto, lo has logrado, ¿no? Sí, sin duda. Ha sido evidente y están los resultados. Estás en el mundo de la academia, además con un alto compromiso, además de tema de crear nuevas generaciones de periodistas. Sí. ¿Cuál es el otro gran objetivo que tienes así a corto plazo? Bueno, yo creo que la historia es como un rompecabezas lleno de fichas. Cada libro es una ficha, ¿sí? O sea, afortunadamente se ha roto aquello anterior a los años 80 y es que los ganadores escribían la historia. Ahora la historia la escribimos los periodistas. Duélale o no le duela a los políticos y a los historiadores. El otro día estaba yo en una conferencia, que había mucha gente, cuando lancé mi libro, tal vez el caso Klein. Y se levantó de pronto, era en una universidad muy reconocida, y se levantó de pronto un señor, cara de profesor, y me dijo, mire Olga, yo lo que quiero es decirle a usted que yo trabajo en la Facultad de Historia de esta universidad y que yo no entiendo por qué usted no tiene el título de historiadora. Usted ha hecho más por la historia de este país que yo y que todos nosotros los que trabajamos en la Facultad de Historia de esta universidad y de las otras universidades del país. Entonces yo creo que el periodismo, ¿cuál es la diferencia? Porque el historiador tal vez le cuesta más amarrar todos los elementos de los episodios históricos. Nosotros tenemos las herramientas del periodismo y tenemos esa posibilidad de ir a los hechos, de hablar con los protagonistas. Y eso le da una riqueza invaluable. O sea, la historia construida a partir de la narración y del testimonio aporta una riqueza impresionante para el país, y creo que esa es la contribución que hemos hecho los periodistas que nos hemos convertido en escritores, que es la generación a partir de los años 80. Muy bien, Olga. Muchas gracias por estar aquí en el programa De Vuelta. Muchas gracias por tus apuntes. De alguna forma ha estado con nosotros una periodista, Olga Bear, una mujer imprescindible, como dije al principio, para entender la historia de este país. Olga Bear ha sido esas periodistas que nunca transó con nada ni con nadie, nunca hizo la más mínima concesión, como deben de hacer los buenos periodistas. Y una cosa, si uno escucha o lee un poco de la biografía de Olga Bear, se da cuenta que la frase esa que dice que para hacer periodismo siempre se necesitará una periodista. Con ella eso sí que es evidente. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias y bueno, gracias por tanto elogio. Placer.